Aleluya, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque escrito está, iglesia. La palabra de Dios dice: aquellos que aman al Señor son los que mucho se le ha perdonado. Aquellos que sienten que el Señor no tiene nada que perdonar, poco ama, escrito está. El mismo Señor Jesús le dijo a aquel fariseo: había un hombre que debía tanto dinero y había otro que debía menos, y a ambos le fue perdonado. ¿Quién crees que va a amar más al que le perdonó la deuda? El fariseo le dijo al que se le perdonó más. Y el Señor le dijo: bien has dicho, al que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar. Por eso esta mujer que tú le llamas pecadora, mucho me ama, porque gracia fue derramada sobre ella. Pero aquellos que no han recibido el amor de Dios, ¿cómo lo van a amar? Aquellos que reconocemos, iglesia, que Él nos llamó de lo vil y lo menospreciado del mundo y nos amó y nos perdonó, mucho le vamos a amar al Señor. Mucho se le va a amar al Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cambiaste nuestro lamento en gozo, Señor. Él cambió, iglesia, nuestro lamento en gozo. Dispongamos nuestro corazón para recibir la bendita palabra. Porque ¿cómo conocer el amor de Dios si es a través de esta bendita palabra, la carta de amor más pura y verdadera, iglesia? De ahí es donde conocemos el amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Padre, en esta hora disponemos nuestro corazón para recibir tu bendita palabra que es santa. Santificamos, Señor, tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu palabra. Bendigan la palabra de Dios. Bendiga, porque hay quienes maldicen, iglesia. La iglesia de Dios bendice tu palabra. Tus hijos bendicen tu palabra que es el verbo que es tu Hijo, Señor. Bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por traernos a recibirla, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Clámale al Señor. El único que puede abrir el entendimiento es Él, iglesia. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hazme comprender sabiduría. Dile ahí donde tú estás, Señor. Hazme comprender sabiduría, Señor. Quiero comprender tus escrituras. Quiero entender, Señor, cuán profundo es tu amor por mí. Muéstrame, Señor. Dile: tal vez yo no te amo, Señor, lo suficiente, pero te quiero amar, Señor. Revélame tu amor, Señor. Revélame tu amor, Señor. Quita, Señor, las vendas, quita las escamas. Clámale ahí donde estás, Señor. Quita, Señor, los velos, Señor, oh Padre Santo. Quita, Señor, rompe, Señor, en esta hora todo lo que no es tuyo en mi vida. Clámale ahí donde estás con todo tu corazón. Dile: Señor, oh Señor, quiero ver, quiero oír. Yo no quiero tener más el corazón engrosado, Señor. Quiero verte, quiero escucharte, Señor. Quiero ser sensible a tu voz. Que a través de esta bendita palabra quites la dureza, la piedra, Señor. Aquella piedra pesada que tenía esta tumba, Señor. Es el corazón endurecido, Señor. Oh Padre, resucita en mí, Jesús. Resucita en mí, porque escrito está, dice las Escrituras, que Él resucitó de entre los muertos. Señor, dame vida juntamente contigo, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Hoy quiero recibir agua de vida. Clámale ahí donde estás, iglesia. La palabra no es letra, la letra mata, el espíritu vivifica. Esta palabra la tiene que recibir el espíritu. Hoy Arabaquende y Arabasaya. Esta palabra la tiene que recibir nuestro espíritu. Recuerda que la carne no quiere convertirse. Oh Espíritu Santo, penetra hasta partir el alma a través de esta bendita palabra, Señor. Hasta partir el espíritu, los tuétanos, Señor. Oh Padre de la gloria, llega ahí donde tú quieres llegar, Señor, por amor a las almas de todos aquellos que escuchamos la bendita palabra, porque esta palabra tiene poder para transformar, Señor, para cambiar, Señor. Oh Señor, para edificar, Señor. Oh Padre Santo, yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Bendito y alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. Oh, tú eres santo, Señor. Gracias por tu palabra. No permitas que despreciemos el pan de tu mesa, Señor, porque eres tú mismo quien lo parte, Señor. Eres tú el que prepara, Señor, este pan que necesitamos, Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Necesitamos ese pan, Señor, que descendió del cielo, Señor. Oh, Espíritu Santo, obra en esta noche, mi Señor. Oh, Señor, abre el entendimiento, Señor, porque tú te regocijaste, Señor, tú lo dijiste. Te alabo, Padre, porque le escondiste, Señor, esto a los sabios, Señor. Se lo diste a los niños, aquellos pobres de espíritu, Señor, aquellos que tenían hambre y sed, porque escrito está: bienaventurados aquellos, porque serán saciados. Bendito y alabado seas, Padre. Glorificado seas. Amén. Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús. Buenas noches nuevamente a aquellos que apenas se están conectando y los que han llegado hace poco. Amén. Les bendigo, iglesia. Esforzados y valientes. Digo, los que los jueces son esforzados y valientes. Yo lo sé. Porque es de Dios, palabra de Dios. Que lo ame. Dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leerla con reverencia, con temor y con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del bendito Espíritu Santo. Y es algo que yo no puedo olvidar y que quiero recordarlo en esta noche, porque es un privilegio, iglesia, predicar la palabra, pero también es una gran responsabilidad, porque a la palabra no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque el mensaje tiene que descender del cielo, porque es el Padre que da el pan para dar en su pueblo. Y esto es lo que el Señor me encareció, no el hombre, sino el mismo Dios, y me dijo: predica la palabra. Y al principio uno empieza y no entiende por qué, pero luego pasando el tiempo nos damos cuenta que cada vez que viene un alma aquí, vienes a recibir el pan que cae del cielo, y que es la oportunidad que tenemos de dar a conocer al Señor Jesucristo, no de darnos a conocer nosotros. Hoy el Señor nos habló y Él nos tiene que hablar y nos tiene que dar para nosotros darle al pueblo, iglesia. Y Él nos recuerda de dónde nos sacó. Y personalmente a mí me hizo recordar que yo venía de una cantera y de un hueco donde estaba en sequedad, donde uno llega de un desierto, donde uno está cansado y agotado y uno espera como Agar morir, que pase algo, porque uno pierde la razón de vivir. Así que digo, yo no tenía razón de vivir. ¿Alguno ha perdido la razón de vivir? Yo la perdí. Yo no tenía razón de vivir. Por eso, cuando me encuentro con la vida, yo sé que sin Él no soy nada. Y yo le doy gracias al Señor porque en ese desierto no me dejó morir. Él envió pan y agua. Y Él dijo: yo quiero que recuerdes que hay muchos que vienen como tú llegaste. Y yo le doy gracias al Señor que Él tiene una manera especial de enseñar. Para yo poder dar, tengo que primero recibir. Porque olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Iglesia, yo no quería vivir, no había ninguna puerta abierta, no había una mano que extendiera, tal vez con añadiduras que creerías tú que con esas añadiduras se iba a suplir ese vacío del que habla la palabra y habla esta alabanza. El vacío que tiene el hombre es de Dios a causa del pecado. Yo era una mujer adúltera, fornicaria,
llena de inmundicia. Pero él me miró así. Me dio agua y pan. Me dijo, no olvides que hay muchos que vienen así. Y tú ya no tienes sed ni tienes hambre. Yo quiero que tú le des de lo que yo te he dado. No se les olvide la misericordia. Y no podemos olvidar, porque a veces olvidamos la misericordia con nuestras familias. Olvidamos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, con los que no nos aman. Nosotros éramos enemigos de Dios. Aborrecíamos todo lo que tenía que ver con Dios. Algunos de los que están aquí llegaron por una necesidad como llegué yo. Pocos llegan voluntariamente. Muchos llegamos por una situación. Espero que hoy recibas pan y agua como lo recibí yo en algún momento. Eso no quiere decir que debemos dejar de predicar la verdad. Porque esa agua y ese pan que recibí fue mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, donde Él trajo reposo a mi alma. Él trajo descanso. Iglesia, no hay nada más terrible que vagar y vagar y no haya reposo. El reposo no está en pagar una deuda, el reposo no está en conseguir la pareja ideal, porque no existe. El reposo, iglesia, no está en los hombres ni en el mundo. El reposo y el descanso es el Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que tú vengas a este lugar, el Señor me dijo, quiero que prediques, que exhortes. Pero Él me hizo una encomienda y me dijo, cuídate de ti misma y cuida mi doctrina. Y lo que Él nos habló el día de hoy es para cuidar su doctrina. Su doctrina, iglesia. La doctrina de Cristo es la misma que siguieron los apóstoles y es la misma que tiene que seguir la iglesia de este tiempo. La doctrina no ha cambiado. Salvación y amor por las almas. La doctrina de Cristo, salvación y vida eterna para todo aquel que crea en Él. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Por eso el Señor me dijo, quiero que prediques. Porque el llamado pueblo, y lo repito, a mí no me lo hicieron los hombres. No estaba calificada para los hombres. Bendito sea el Señor. Si te sientes descalificado por los hombres, el Señor no escoge a calificados, sino a vil y a menospreciado para demostrar su gloria. Y si te sientes así, iglesia, eres el candidato perfecto para que el Señor te use. Pero que seas levantado por Él, porque el dueño de la mies es Él, y el que levanta a los obreros es Él. Obreros que amen al dueño de la mies y que amen lo que Él amó y sigue amando, sus ovejas, su mies. Amén. Tal vez muchos dicen, o los que no me conocen por las redes sociales, esta hermana parece que fuera dura de corazón, ¿no, iglesia? Si ustedes supieran cuán sensible el Señor me hace por las almas y cómo por el Espíritu se sufre por ellas. Porque ustedes son nuestra corona, iglesia. Cuando ustedes perseveran, ustedes son la corona de aquellos que trabajan en la obra. Ustedes son ese fruto que le presentamos al Señor, la cosecha. Tal vez que nosotros no sembramos, pero que estamos cosechando. Tal vez que sembramos, pero otros cosecharán. Porque somos colaboradores del Señor. Unos riegan y otros siembran, dice la palabra de Dios. Pero somos simplemente colaboradores, que tenemos algo en común, amor por las almas. A veces parece que fuera dura de oír. Pablo mismo decía, a veces en la iglesia de los Corintios se molestaron por la exhortación de Pablo y se entristecieron. Pero Pablo dice en las Escrituras que esa tristeza es según Dios para salvación. Porque esta palabra tiene que compungir, esta palabra tiene que cambiar nuestras vidas. No el hombre, no la palabra de los hombres, sino la bendita palabra de Dios que tiene el poder. Cuando Pedro le predicó a los 3,000 iglesias, ellos se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos? Y él le dijo 2 cosas. 3. Arrepiéntanse, bautícense. Pero más adelante, cuando sanó al cojo del templo de la Hermosa, dijo, y conviértanse, para que vengan los tiempos de refrigerio. Hay quienes no tienen refrigerio en su vida, iglesia, porque no ha habido una conversión. El arrepentimiento es necesario, pero la conversión aún más, porque hay mucha gente
arrepentida o cree que se ha arrepentido, pero sin conversión. Y la única manera que vengan tiempos de refrigerio es a través de una verdadera conversión. Cuando esto pasa, iglesia, cuando transforma el Señor nuestras vidas, el fruto del Espíritu, que es el amor, y las manifestaciones que hay en este fruto, el Señor nos las está enseñando una por una. No porque esto se aprenda, sino que nos está diciendo que nos hace falta y que nos da algo de Dios. Esta semana nos habló de qué? Del dominio propio. Qué precioso lo que nos enseña. Qué revelación tan tremenda en el discipulado. Y hoy nos va a hablar una de las manifestaciones que tiene el fruto, y es el gozo. Gozo que muchos en la iglesia no tienen, porque el gozo viene de Dios. Él es el gozo. Ahora vamos a entender de qué se goza la iglesia. ¿Cómo me puedo gozar en la tribulación, como decían los apóstoles? ¿Cómo es posible que en medio de un problema yo tenga que estar gozoso? Sí, iglesia. Hay algo en común con nuestro Padre. En lo que Él se goza, Él quiere que nosotros nos gocemos. Y hoy lo vamos a entender. Porque esto viene por el Espíritu. Porque solo el Espíritu, cuando estamos dando el fruto del Espíritu, puede haber gozo. Si no, no. Si no, hay una felicidad efímera y pasajera en el mundo. Y hay momentos de felicidad, pero a veces cuando pasa ese día, o pasa el momento, o pasa esa persona, hasta ahí llegó la felicidad. Pero el gozo que el Señor nos da, iglesia, es eterno. La palabra de Dios dice en Romanos que el reino de Dios no consta de comida ni de bebida, sino de paz, gozo y salvación. Es que falta paz en el corazón del hombre, y el Señor Jesucristo se ganó la paz que nos quiere dar. Él es nuestra paz. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él quiere que su iglesia, del fruto del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con Gálatas. Primero voy a terminar de leer Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mensaje que el Señor me ha dado desde el inicio, y que tengo que recordarlo cada vez que Él me permite y me dé el privilegio de estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con Gálatas. Capítulo 5. El fruto es el amor. Y cuando estamos, iglesia, en Cristo, el fruto es el amor. El fundamento es el amor. Pero todos dicen tener el fruto, pero este fruto tiene una manifestación, tiene evidencia. El que tiene el fruto, que es amor, va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Podemos decir que el fruto y que tenemos que dar fruto, pero ¿cuál es el fruto? Cuando ustedes prueban un fruto de mango, ustedes lo prueban, dice, está dulce. Te pueden vendar los ojos y dicen, ¿cuál es esa fruta? Y ustedes lo saborean y lo pueden identificar, mango o manzana, ¿cierto? Así mismo es con el fruto del Espíritu Santo. Podemos fingirle al mundo que somos hijos de Dios, pero los hijos de Dios van a dar el fruto. Es la diferencia entre el mundo y sus hijos. Esa es la diferencia entre los que son y no son. Es igual que lo que dicen las Escrituras, somos la sal del mundo, y esa sal tiene un sabor. Y cuando perdemos el sabor, dice, de nada sirve la sal.
Así fue cuando dice: ustedes son la luz, porque la luz está en ustedes. Nadie puede dar fruto, iglesia, si Él no está en nosotros, porque solo por Él se da fruto. Solo estando en la vid, dice, dará mucho fruto. Si no se está en Él, si no se permanece en Él, si no somos constantes en Él, no se da fruto. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1, que aquellos que son inmaduros espiritualmente y ociosos, como más dice, perezosos, son cortos de vista. ¿Qué más dice? Aquellos no dan fruto, se quedan sin fruto. Pero que aquellos que perseveran, porque a la fe hay que añadirle, ahí están también el fruto. Está la paz, la paciencia, la fe. Todo esto tiene que trabajar, dice el Señor. Aquellos son los que dan mucho fruto. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. No puede ser que la iglesia ande en quejabanza y en amargura, en murmuración. La palabra de Dios dice que esto fue lo que puso a vagar tanto el pueblo de Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay gozo. ¿Por qué? Porque muchos no son conscientes de lo que el Señor hizo hace más de 2000 años. Porque el Señor no está haciendo ahora, iglesia. Somos parte del plan de Dios. El Señor viene haciendo desde el inicio. Desde el momento en que pecó Adán y Eva, el Señor tenía un plan para nosotros de salvación. El Señor es bueno, iglesia. Y por no conocer la obra del Señor en nosotros, es que no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, de lo que tanto nos ha hablado el Señor todo este tiempo. Pero hoy vamos a hablar del gozo. ¿En qué influye el gozo? Vamos a ir a hablar. Vamos a ir a Habacuc 3:18. ¿Qué es gozo? El regocijo. ¿Qué es regocijo? Alegría, felicidad, gozo. Pero el Señor me decía en estos días: ¿cuál es tu regocijo? Y luego me preguntó: ¿cuál es el regocijo de la iglesia, de la congregación? ¿En qué te gozas? ¿Cierto? Hay quienes se gozan haciendo algo, hay gente que se goza jugando fútbol. Mi hijo es uno, el gozo de él es el fútbol. Se deleita, sin importar si está cansado, porque como se goza, él llega cansado de trabajar y se puede jugar hasta 2 partidos. Ese es su deleite, sin importar que se cansa. Si él llega cansado y no hay partido, yo le digo: por favor, me ayudas con tal cosa, dice: estoy cansado, porque no hay deleite en lo que le estamos mandando a hacer. Pero cuando recibe esa llamada, hay un deleite que dice: voy, ya voy, y se deleita. La verdad, yo me sorprendo del deleite que él tiene en el panel de Jehová. Es un deleite que no le importa el cansancio. Yo me quedo: te vas. Pero me dices: ¿estás cansado? Sí, mamá, pero eso me da alegría. Eso, porque se deleita, como nos deleitamos viviendo el culto. Es impresionante, iglesia. A mí me impresiona el deleite de él en esa área. Ahora la pregunta: ¿dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu regocijo? Hazte esa pregunta por medio minuto. Cierra los ojos. Aquellos que están conectados, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Hay quienes se deleitan comiendo, durmiendo. Cierra los ojos ya, pensaron. ¿Cuál es tu regocijo? ¿Qué es aquello que haces y te gusta, pero cuando no lo haces te quita el genio, el buen genio? ¿Qué es? ¿Viajar? ¿Descansar? ¿Laborar? Hay gente que se regocija en el trabajo. ¿Cuál es tu regocijo? Hay quienes tienen un arte, se deleitan en ese arte que tienen.
tus hijos? ¿Tu regocijo es tu esposo? ¿Tu regocijo es tu familia? ¿Cuál es el regocijo? Porque te tengo una noticia. Cuando aquello se acabe, hasta ahí llegó tu regocijo. Si es una persona en parte, no vas a volver a tener gozo. Si es algo que hoy puedes tener y mañana no, hasta ahí llega tu gozo. ¿Cuál es el regocijo de la iglesia? Ahora les hago otra pregunta. ¿Sabían que el Señor se regocija en algo? ¿En qué? Para ahí no importa. Porque si no lo sabemos o nos equivocamos, aquí estamos para aprender. Aquí está nuestro Señor para enseñar. ¿Cuál es el regocijo? El Señor tiene un regocijo. Jesús tiene un regocijo. El Padre tiene el mismo regocijo. Pablo dice en Filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Pero hay quienes no saben qué es regocijo. Ya, alegría, felicidad, gozo. Tener gozo por algo efímero no es el fruto. El gozo del que habla la Escritura, que es el fruto del Espíritu, es el gozo de la salvación. Y hay quienes están tristes, en raíz de amargura y en tristeza, porque no conocen el gozo de la salvación. Y hay quienes conocieron el gozo de la salvación y se alejaron del Señor, y hoy están en tristeza. Les tengo un claro ejemplo, David. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque el regocijo de David era el Señor. Porque a pesar de todo lo que tenía David siendo rey, algo que nos quita el regocijo, iglesia, es el pecado. Él pecó y le clamó al Señor que le devolviera el gozo de la salvación. Y a través del arrepentimiento el Señor se lo devolvió, porque el Señor es amplio y misericordia. Y a quienes no han encontrado gozo, las cosas efímeras del mundo pasarán, dice, cielo y tierra van a pasar. Pero su palabra jamás. Qué bello sería que nos regocijáramos en su palabra. El Señor sabe que yo me regocijo en la palabra de Dios, porque yo aprendí que a través de ella me dio gozo. Es a través de aquí yo no he tenido el gozo que yo he tenido cada vez que la leo, porque quienes están en desobediencia verán exhortación. Y quienes están cumpliendo lo que Él está diciendo por el Espíritu, verán amor. Amén. Amarga para unos y dulce para otros. Si tu mamá, cuando éramos pequeños, te dice: usted lava la loza y usted tiende las camas, me voy, ahora que vuelva, voy a revisar si lo hicieron. El que le tocaba tender las camas, las tendió. Dijo: a las 5 vuelvo. 4:59 y el otro no lavaba la luz. Llegó la mamá y no había hecho nada. ¿Quién va a recibir con regocijo la mamá? El que obedece. ¿Quién recibe la palabra mal? ¿Quién está en desobediencia? Pero hay quienes se gozan en esta palabra. Hay quienes saben que aquí se ha dado la salvación. Hay quienes saben que esta palabra sí transforma las vidas. Hay quienes sí reconocen que el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Sin importar que la higuera no florezca, ni que la vid no dé fruto, como dijo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de las circunstancias, la palabra de Dios dice que los apóstoles dejaron escrito: regocíjense en el medio de la tribulación. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo una persona se puede gozar, iglesia, estando en prueba, estando en enfermedad, estando en aflicción, estando en medio de una separación, estando en medio de todas las cosas que dicen las Escrituras que vamos a vivir? ¿Por qué? Porque saben que nada nos va a separar del amor de Dios, sin importar lo que pase. No habrá nada que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo. Solamente en Cristo tenemos este gozo, iglesia, sin importar lo que vivamos. Solo en Él, todo el que está en Él, iglesia, apenas el gozo se les termina, allá en el mundo no van a querer desertar. Porque saben que
que nada nos separa. Como decía aquí en Salmo 30, en la noche habrá lloro, pero hay un amanecer, iglesia. Amén. Hay calma, después de la tempestad hay una calma, pero hay tempestad. Esto no se le puede negar a la iglesia. Hay una tormenta y hay que tener gozo en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor nos tiene que enseñar como iglesia, porque es inevitable que no lo pasemos. Vamos a tener malas noticias. Va a querer el mundo turbarnos con malas noticias. Pero no debemos temer, porque hay gozo de salvación. Que si morimos o si vivimos es para Cristo y si morimos es ganancia. Falta que esa iglesia se levante, iglesia. Una iglesia verdadera, que sabía que allá estaban los leones y que si lo negaban iban a ser echados a los leones. Falta esa iglesia que se gozaban porque sabía que lo que el Señor le había dado era eterno y que si aún le quitaran la vida, vamos a una eternidad con Él. Hay que enseñarle a la iglesia esto, porque es una iglesia cómoda, facilista, que no quiere pasar pruebas, que apenas viene algo, una amenaza, se levanta un Goliat, una amenaza del mundo, iglesia, ¿qué pasa inmediatamente? Pierden el gozo. Hay tristeza, hay aflicción, hay amargura, hay murmuración y que avanza. Hoy nos decía el Señor, yo quiero que mi iglesia sea diferente. A veces hay más fe allá afuera, en los dioses, en los brujos y en los hechiceros, que en el único y verdadero Dios. Hallamos más fe en las cosas del mundo que en el Dios verdadero y poderoso que tenemos. Y esa fe se prueba en todo, hasta lo más mínimo, hasta para hacer un arroz. Se prueba en todo, iglesia. La fe tiene que ser probada. Entonces dice la bendita palabra en Habacuc 3:18. Él vive, iglesia. Amén. Mi Señor vive. Y reina por los siglos de los siglos. Habacuc, yo les he hecho una cita, ¿cierto? Gracias. Dice. Leámoslo desde el 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué oyó? La palabra. Oyó porque él estaba esperando una respuesta. Muchos vienen por una respuesta, por algo que está sucediendo. Y a veces no es la respuesta que esperamos, pero sí la que necesitamos oír. Y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Hudición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿cómo va a estar? Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo. ¿Qué dice, iglesia? Con todo. Con todo. Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace. ¿Por qué dice el que hace mis pies como de siervas? Cuando necesitamos estar firmes en medio del momento difícil, de la tribulación del día malo. Ahí es cuando necesitamos. Y dice que en ese momento nos tenemos que gozar. Esto es lo que dice. Porque la respuesta para Habacuc es porque Habacuc está diciendo, Señor, no miras el pecado que hay en tu pueblo, lo que está pasando en ese tiempo. Señor, no miras. Señor, mira lo que está pasando. Y el Señor hace rato lo ha visto, pero como Él es amplio en misericordia, nos da la oportunidad. Hoy fue nueva su misericordia. Ayer nos habló y hoy nos sigue hablando. Y la puerta sigue abierta para aquellos, iglesia,
que quieren reconciliarse con Él. Y el Señor le muestra su plan perfecto. Y lo que le muestra, porque todos ven, ¿cómo así es un Dios sanguinario? ¿Cómo permite esto? No, el Señor no permite eso. El pecado del hombre es que lo permite. Y Él dice, yo envié a mi Hijo a causa del pecado, para que muriera por ese pecado y no pequen más. No tengo en cuenta más sus pecados, pero los que quieren seguir pecando. Y Él le muestra esto a Habacuc, que no viene nada bueno para la tierra. La iglesia tiene que saber que Él la está preparando para lo que viene. Él no está preparando una iglesia porque cada día los días van a ser mejores. No, iglesia. Escrito está que los días serán cada vez más malos y que el amor de muchos se va a enfriar, aún de su propio pueblo. Y se van a entregar los unos a los otros, y que necesitamos ese gozo para que en medio de esas tribulaciones que vienen, que necesitamos que el gozo de la salvación, que necesitamos el fruto del Espíritu para mantenernos. Amén. Y que aunque todo esto pase, nosotros nos gozaremos en aquel que nos redimió. Amén. Y que si vivimos o morimos, sabemos que hay un galardón para aquellos que permanezcan firmes hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras. El Señor no nos ha mandado cómo no preparar la iglesia para lo que viene. Y que Él está demandando a su iglesia una madurez espiritual. Ya no lo ha dicho una y otra vez. Porque viene hambre y sed. No de parte de agua, sino de la palabra. Amén. Porque se van a levantar leyes en contra de la iglesia. Se van a levantar aún en la misma iglesia. Habrá divisiones, se entregarán unos a otros. Llegará un momento en que no se podrá predicar como en este tiempo. Y el Señor nos está dando iglesia. ¿Para qué? Para que nuestros pies estén firmes en Él. No en una congregación, no en una persona, sino en Él, en Cristo Jesús, en nuestra roca. Esto es lo que el Señor está haciendo. Es tiempo de la madurez espiritual. Para que tengamos los pies firmes, pero en Cristo Jesús. Amén. Porque el Padre es el que afirma nuestros pies. Amén. Nosotros no estamos firmes en nosotros mismos. Y Él dice que se gozará. Y ahora el Señor dice que nosotros tenemos que gozarnos en Él. El Señor me decía, hay dos tipos, hay dos grupos de personas que vienen a escuchar el mensaje. Pecadores, que en la palabra le llaman publicanos, fariseos, escribas, religiosos. Y tenemos que ser conscientes de que no todos quieren oír y que no todos la reciben. Que aquellos tienen sus propios rudimientos y fundamentos. Hay hombres viejos que no están dispuestos a recibir el mensaje de salvación que es Cristo, porque creen que el mensaje es otra doctrina. La única doctrina es Cristo Jesús, salvación para vida eterna. La única doctrina es arrepentimiento para perdón de pecados y una conversión verdadera. Los que se van a levantar primero son las denominaciones, los fariseos. Y no hay fariseos únicamente en las congregaciones, sino también hay fariseísmo en nuestro propio corazón. Y es lo que el Señor está quitando de todos nosotros, porque éramos religiosos. Porque la levadura de los fariseos a veces la estamos buscando en otra denominación. Y dijo, el corazón de ustedes tiene levadura. Amén. Porque tienen rudimientos, tienen tradiciones, tienen enseñanzas de hombres en su propio corazón. Es una levadura que el Señor está quitando. Hipocresía. Amén. Pues resulta que aparte de que a veces hay religiosos que no reciben y hay otros que sí, empieza una batalla aquí con los rudimientos, con las tradiciones, con el yo creo, yo pienso, cuando la palabra sola una es. Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener una verdad, pero hay una sola verdad, la palabra de Dios. Amén. No hay otra verdad fuera de aquí. Y esto es lo que más batalla, porque los que más tiran piedra no son los pecadores, sino los religiosos. Son aquellos que te condenan por el mensaje que das. Es duro ese mensaje. El Señor es amor, claro. Muestra el amor de Dios. Es Cristo Jesús. ¿A qué vino? ¿Cuál fue la razón por la que vino? Para perdón de pecados a través del arrepentimiento. Y no se predica del arrepentimiento. Pero siempre predicas del arrepentimiento. ¿Por qué quienes están en la iglesia y no se han arrepentido? Y si tú estás aquí y no te has arrepentido, el Señor te está dando la oportunidad. Porque por uno solo atravesó el mar, por
el Gadareno, porque por la samaritana fue necesario que pasara por Samaria. Porque el Señor a veces creemos que Él viene por multitudes, se levanta ese uno que va a las multitudes, porque dijo mayores cosas harán. Amén. El Señor levantó 12 y esos 12 levantaron 3 vidas. Porque Él dijo, el que cree mayores cosas hará. Amén. Tal vez muchos le predican a los miles, el Señor no permite, otros le predicarán a 3, a uno solo, pero si un alma se convierte, ahí es donde está el regocijo. Amén. Ese es el regocijo de Dios. Amén. Y ese debería ser el regocijo de la iglesia, porque hoy estamos hablando del regocijo, del gozo. Dice la palabra de Dios, vamos allá. Vamos primero a Lucas capítulo 10. Mira, iglesia, no te goces en las cosas materiales, porque el Señor te dio algo. Lucas capítulo 10, ya les digo el verso. Nosotros nos gozamos cuando el Señor nos da una promesa y se cumple. ¿Sí o no? El Señor a mí me prometió mi casa, que Él me iba a regalar mi casa, y me la dio. Y hay regocijo, sí o no. Pero si mañana se cae, Dios no lo quiere. Se me acabó el gozo. No se le cayó a Job y no estaban sus hijos ahí dentro. No te goces porque tienes muchos camellos como Job. ¿Cuántos tienen camellos aquí? Muchos bienes, muchos vehículos. Porque vinieron y le quitaron los ladrones todo esto a Job. Nos estamos gozando por donde no debería estar nuestro gozo. Nos gozamos porque el Señor dio una bendición. Y el Señor no dice que la recibamos amargado, pero ahí no debería ser nuestro gozo por el Señor, sino en la salvación. ¿A quién no le gusta recibir una bendición? ¿A quién, iglesia? A todos. Pero el Señor quiere que nos regocijemos en Él. Porque si nos regocijamos en lo efímero va a pasar. Él es eterno. Él es eterno. Y hay quienes se están regocijando en lo que tienen, en lo que saben. En lo que perece. El regocijo de nosotros tiene que ser el Señor. Mira lo que dice. ¿Cuál es el regocijo de Dios? Bendito y alabado sea. Amo tu bendita palabra. Lucas capítulo 10. Él nos enseña en qué nos tenemos que gozar. No estoy diciendo que no estén alegres. Dice Lucas, ¿y usted por qué está como enojada? No porque vieron que no me regocijara. No, el Señor quiere que nuestro gozo sea Él. Y que si algo llegó, nos gocemos en Él, no en lo que nos dio. Amén. Si nos gozamos en Él, iglesia, vamos a gozarnos lo que nos dio. Pero si nos gozamos en lo que nos dio, cuando no nos lo dé, no tenemos gozo. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Es en Él. Es en Él. Jesús se regocija. San Lucas capítulo 10, verso 21. ¿Jesús qué? En aquella misma hora Jesús se regocijó. Pero vamos a leer del 17, no importa. Hay quienes vienen a la iglesia y se regocijan con las señales. Si no hay señales, no se regocijan. Volviendo los 70 con gozo, ¿qué tenían? Gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cómo? Pero, él dijo, sí, yo les di potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y aquellos que el Señor les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, algunos de ellos el Señor anuncia que le dirán Señor, Señor, y le dirán los otros. Señor, en tu nombre
echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ahora entiendo por qué le digo no se regocijen. En eso, el regocijo mío es que ustedes sean salvos. El regocijo del Padre y del Hijo es que seamos salvos. Por eso el Señor vino, sanó, echó fuera demonios. ¿Ustedes creen que el regocijo de mi Señor Jesús no hubiera sido más grande si los 10 se hubieran arrepentido, los 10 leprosos? Él se regocijó por ese uno, porque Él dice que Él se regocijó por eso. Así, iglesia, que si los que echaron fuera demonios, porque Él dio poder y autoridad, porque Él dice que es dada al cielo, no van a entrar, ahora como serán los que le tienen que echar el demonio una y otra vez. ¿Cómo va a ser esto, iglesia? Si los que los echaron eran hacedores de maldad, ahora díganme los que venían cada ratico con un demonio. Escrito está. El Señor quiere libertarnos, pero quiere darnos una completa libertad, íntegra. Que sea libre nuestra alma. Porque escrito está que el espíritu inmundo vuelve. Y Él se regocija cuando es gobernado ese templo. Ya no es sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis, sino templo del Espíritu Santo. Ahí hay regocijo. Amén. Ahí está el regocijo. Escuchen eso. El Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto lo saben? Aquellos que dicen a mí nunca me han echado fuera un demonio. ¿Hace cuánto tienes el orgullo? ¿Hace cuánto tienes la soberbia? ¿Hace cuánto está la falta de perdón en el corazón? Porque hay quienes el Señor lo discierne. ¿Hace cuánto está, iglesia, la amargura? ¿Hace cuánto está? Cuando eso está en el corazón, el Señor llama hacedor de maldad. Porque eso, iglesia, da fruto también. Y el Señor tiene que hablar la verdad. Porque hay quienes están pensando, a mí nunca me han echado fuera un demonio. El Señor quiere que seamos verdaderamente libres. El Señor quiere circuncidar nuestro corazón en este camino de santificación. Yo soy santo porque a mí nunca se ha movido nada. La palabra de Dios dice que cuando el hombre fuerte está tranquilo, hasta que llega uno más fuerte, hasta que le abre las puertas del corazón al Señor y sale a la luz. Los que están aquí saben que cuando le han abierto, ustedes saben que viene y estremece toda la casa. Eso no es así. A los que han probado, Señor, tú vas a ser el Señor de esta casa, viene la luz y distorsiona las tinieblas que hay en el hogar. Así ha pasado, porque le han abierto las puertas del corazón y le abrieron su familia, su hogar, y viene y conmueve todo, porque no hay nada oculto que el Señor no lo haga manifiesto. Así ha sido, y hemos visto a todo lo que ha pasado los niños en una familia. Así que esto no se trata, iglesia, de que no se haya manifestado un demonio, porque el Señor no tiene que hablar, porque Él sabe que hay en el corazón del hombre. ¿Quién está reinando en tu casa? ¿Quién está reinando en la familia? Es impresionante cuando tú decides seguir a Cristo, someterte a Él y decir, Señor, reconocemos que tú no has reinado aquí. Reina mi familia. Es impresionante lo que pasa. Uno se queda sorprendido, porque hasta lo que se mueven los niños ha salido a la luz. Amén. Y el Señor ha cogido al hombre fuerte, iglesia, y le ha quitado el botín, la sangre. Amén. Esto es lo que ha hecho el Señor. Amén. Y ese es el regocijo que tenemos como iglesia, porque el Señor se está haciendo. Amén. Pero hay quienes le cierran las puertas al Señor. Yo me gozo, iglesia, porque los niños estaban siendo perjudicados, y es impresionante cómo llega la luz. Y pareciera que llegara desorden, pero Él llega a poner orden. Amén. Él llega a poner orden desde el más pequeño hasta el más grande. Todo lo que se mueve en lo oculto, el Señor lo saca.
Y yo lo he visto con mis ojos y yo por eso glorifico públicamente a mi Señor. Amén. Y te digo, Padre, yo no me avergüenzo de este evangelio porque sí tiene poder, Señor. Amén. Esta palabra tiene poder para libertar no solamente un alma, sino familias completas. Amén. Esta palabra sí tiene poder. Amén. Gloria a ti, mi Señor. Él dijo en aquella misma hora, vamos pero te dijo, no regocijéis de que los espíritus se sujetan. ¿Qué les digo? Miren, nosotros éramos de aquellos que nos regocijábamos cuando los miércoles había tanta liberación. Y eran los días que más venían. Estaba tan lleno el lugar que había sillas allá afuera, porque el regocijo era que echaron fuera el mismo demonio. Y el Señor no se regocija por eso. Escrito está. ¿Por qué? Porque eran los mismos pacientes que venían dentro de 8 días, ¿sí o no? Ay, aquí le habla una de ellas. ¿Cuántos vieron eso? Aquí hay quienes dicen eso es verdad. Y el Señor dijo, no se regocije. ¿Sabe cuál fue el regocijo de mi padre? Cuando mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y ese debería ser mi regocijo también. El Señor tuvo misericordia. Y sigue teniendo misericordia, iglesia. Amén. Él no quiere una iglesia atada, Él quiere una iglesia libre. Porque Él vino a dar libertad. Amén. Él no quiere una iglesia que se regocije de lo que pasa cada 8 días. Como se regocijaba el pueblo de Israel entregando el pecado cada año. Él quiere una iglesia libre que vaya a los cautivos. Amén. Una iglesia que sane al herido, como dice esta alabanza, que liberte al cautivo. Amén. Que aclare la mente al que está confundido y que hable la verdad. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Amén. Una iglesia que lo muestre a Él. Que el mismo Espíritu que estuvo sobre Él, lleno del Espíritu Santo, esté sobre ti, sobre mi iglesia. Eso es lo que el Señor anhela. Ese es el regocijo de nuestro Señor. No el regocijo, no es iglesia. Puede parecer duro lo que te digo, pero te hablo una mujer que estuvo tibia muchos años, donde en la atadura que tenía se le echaba fuera el mismo demonio. Y el regocijo es ya, se fue, pero vuelve. El Señor tuvo mucha misericordia conmigo. ¿Por qué creen que le amo? Porque mucho me perdonó. Definitivamente el Señor es el mejor Padre que lo puede tener. Amén. Porque estando en la religión, estaba cautivo. Y conocí la verdad, Cristo Jesús. No hay otra verdad. Y fui verdaderamente libre. Amén. Y ya no le echan uno fuera al demonio, sino que eres instrumento útil en las manos del Señor para ministrar a los que están cautivos. Amén. Pero el Señor dice, no te goces porque ahora echas fuera a los demonios. Gózate que aquel que vino antes de ministrar, esta persona tiene que arrepentirse y reconocer por qué está así. Háblale de mí, de Cristo. Porque antes ministrábamos fuera, pero ¿quién lo libertó? Porque creen que eran discípulos de los hombres, porque creían que era el hombre que libertaba. Nosotros tenemos que llevarlo a Cristo y decir que Él es el que dio poder y autoridad. Porque si esta alma reconoce al Señor Jesucristo y se arrepiente, el Señor no solamente lo liberta, sino que lo hace verdaderamente libre. Amén. Pero antes no se les hablaba de Cristo. ¿O hablábamos nosotros de Cristo? Nosotros mismos, iglesia, llevábamos a los hombres. Esa es la misión de los 70 que el Señor escrito está permitido. Él nos mandó una visión. Y Él dio una visión. Pero es tiempo de nombres escritos en el libro de la vida. Es tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Ya no estés más ahí, en esta primera misión que el Señor nos dio. Unos hicieron parte de echar fuera a los demonios, otros eran los endemoniados. Pero fuimos parte. Todos los que estamos aquí. Solamente veo uno nuevo, 3 nuevos.
Y eso que a veces venimos. Pero de resto sabemos de lo que el Señor nos está hablando. Pero ahora está pasando algo por la misericordia de Dios y por el tiempo en el que estamos. No porque se hubieran hecho mal las cosas, es por el tiempo. Dios tiene un tiempo. Amén. Y es tiempo, iglesia. Es tiempo de nombres escritos en el libro de la Biblia. Amén. No se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijados. ¿Dónde tiene que estar el regocijo? Jesús nos dijo ¿dónde? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde? En los cielos. Vuestros, o sea, no solamente los de ustedes, sino de aquellos que ustedes echaron fuera los demonios. Porque ellos vienen regocijados de que le echaron fuera los demonios para mí. Digo de que vuestros. El regocijo tiene que estar ahí, iglesia. Nombres escritos en el cielo. ¿Y por qué sabemos que ese es el regocijo del Señor? Vamos ahí mismo a Lucas. Sigamos ahí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Mira el regocijo de mi Señor. Y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Alabó al Padre. ¿Ven? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. El Señor se regocija de que tú y yo estemos recibiendo. Amén. Amén. Ahora lo estamos recibiendo. ¿O vamos a seguir regocijados en las cosas del mundo? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién le agradó? Entendemos que eso es un plan del Padre. Amén. Y que estamos haciendo parte de ese plan, iglesia. ¿Cómo no regocijarnos en eso? ¿Cómo no entender que el Padre es el que nos lo está revelando y que lo escondió en un tiempo, pero hoy nos lo reveló? Amén. Porque así le plació a nuestro Padre. Amén. Y dice: si no, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que si esto se te ha revelado en esta noche, iglesia, y tu regocijo empieza a ser la salvación, te lo reveló Cristo. No el hombre. Amén. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: ¿a quién? A los discípulos. Bienaventurados somos como los discípulos, Señor. Los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Lucas 15. Gloria al Señor, yo te alabo. Lucas 15, 6. Ve, 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Gozoso. ¿Cómo? Gozoso. O sea que cuando alguien está perdido y el Padre lo vuelve a traer, el Hijo va por esta perdida. Él la trae gozoso. Pues con el mismo gozo lo debemos recibir nosotros. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando. Con el mismo gozo recibir. Porque Él se goza. Él no se goza porque oremos mucho. Él no se goza porque prediquemos bonito. Él no se goza por lo mucho que nos congregamos o por lo bonito que cantamos. No me miren tanto. Él no se goza por nada de eso. Él se goza cuando una de sus ovejas vuelve a Él. Y la iglesia no tiene gozo en eso. Porque a veces ni se saluda. Ni se sabe el nombre.
El gozo de nosotros debería ser la salvación de las almas. Sin importar que no debería pasar en la iglesia si te cae bien o no. Si te cae bien o no, sin importar nada de eso. Porque estamos mirando como ve el hombre y no como ve Cristo. Él mira el alma. Amén. Él cuando fue a la cruz, Él no dijo por el que me escupió, ni por el que me ofendió, ni por el que me pegó con la vara, eso no. Salvación para todo el que crea. Amén. Él dijo, perdónanos si no saben lo que hacen. Por el que te ha hecho la vida imposible, por Él también empecé. Por el que nos hace la vida de cuadritos, sí, por Él también. No se duerme. Gocémonos en el Señor. Amén. Nos está hablando en las almas. Amén, gloria a Dios. Miren que hoy estoy amando. No se duele. El Señor nos está amando en esta noche. Amén. Otra vez no se duele. Él nos está hablando en esto. Amén, gloria a Dios. Pronto la otra técnica no me funciona, pronto estás diciendo, no se duele. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, como debería gozarse de Dios, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué dice el Señor? Él se goza con sus amigos, así que los que son amigos de Él, a Él es el que le encomienda el alma. Los que son amigos de Cristo aman sus ovejas. Y solo los que son amigos Él les encomienda su reino. Y aquellos se van a gozar de que la oveja, esa alma, no es de la congregación, es de Él porque la compró. Y que nos la está encomendando a nosotros. Y que tenemos que preparar palabra de vida eterna para que esa oveja sea levantada por la palabra. Amén. Porque Él sabe qué palabra levanta. Amén. Tal vez a otros no me gustó la de ayer o me gustará más la de mañana. El Señor sabe qué palabra darnos cada día. Vamos a ir cada día. Cuando yo preparo el tema, yo digo, usted sabe qué país, usted sabe que tiene que hablar. Dígame qué quiere que hable. No se duele. El Señor nos está hablando. Amén. Los amigos se gozarán. Los que no les importará. Él dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Él le encomienda a la novia, según la tradición judía. El novio le encarga a la novia mientras que él va a preparar la morada donde van a ir al amigo, al mejor amigo. Pues Jesús se fue a preparar morada y lo dejó encomendado a sus amigos, a los que van a amar la novia, a los que sí velan por ella, a los que sí le importa lo que les pasa, a los que a veces ni cuenta se dan, pero el Señor dice, ¿qué está pasando con aquella persona? Esto es lo que está pasando. Ustedes no saben lo que pasa aquí internamente, pero a ustedes le importan mucho al Señor. Porque Él mismo nos dice, ¿cuánto amas a aquella persona? Así. Bueno, dijo, ¿cuánto amas a Pepita? Porque yo la amo. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuánto la amas? ¿La amas? Que yo sí. Tal vez tú sientes que nadie te ama, pero Él sí nos ama, iglesia. Tal vez nadie te tenga en cuenta, pero Él sí lo tiene en cuenta. Él sabe la batalla que cada uno tiene que ir. ¿Cuánto la amas? Porque Él se goza si esa ovejita vuelve en sí. Y Él quiere que nos gocemos también. Os digo, dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí, así habrá más gozo. ¿Dónde? En el cielo. Escuchen.
Cuando un pecador se vuelve, ¿hay gozo doble? Por un pecador que se arrepiente. O sea que cuando un pecador, cuando cree que nadie le importa, que ha sido desechado por la sociedad, que ha sido desechado por la misma iglesia, que ha sido lastimado, porque fuimos lastimados y hemos lastimado, y hoy el Señor nos hizo pedir perdón. A mí no me da vergüenza decir la verdad, porque esta grey tiene un dueño y a él tenemos que obedecer. Uno ha sido lastimado y uno también ha lastimado. Su testimonio ha lastimado. Nuestras palabras han lastimado. A los más cercanos, a los que más amamos. Somos la iglesia y hemos lastimado y le pedimos perdón al Señor. Porque tiene una manera de hablarte que te confronte y tú no tienes para dónde correr. ¿A dónde iré? ¿A dónde escaparé? Tu Santo Espíritu. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hago mi estrado, ahí también estás. El Espíritu me está hablando como te habla a ti en esta noche. Nos habló hoy a nosotras. Sí, Señor, así es. Perdónanos por los que hemos lastimado. Y si hay alguien conectado, perdón, pido en el nombre de la congregación. Si he lastimado o esta congregación ha lastimado. Pero también reconozcamos que hemos sido lastimados también. ¿Por qué? Porque nos falta el amor de Cristo, porque hay pastores lastimados y hay ovejas lastimadas. Hay siervos lastimados. La murmuración, la mentira, la envidia lastima, iglesia. Y es tiempo de ponernos a cuentas. Y si tú y yo nos volvemos hoy al Señor, el Señor se goza. Amén. Porque hemos pasado diciendo que nos han hecho, pero no que hemos hecho. La religión lastima, nos dijo el Señor. La religión va a lastimar. Hemos herido. Se nos olvida que la grey tiene un dueño. Que los siervos se cansan. Los siervos también se cansan. Se agotan. Y a veces, por las fuerzas de Él, continuamos. Y recibimos murmuración. Y que a veces ese cansancio también hace que se lastimen las ovejas. Y si esto lo reconociera toda la iglesia en general, nos amaríamos más y tendríamos lo que el Señor nos habló hoy, un amor sin fingimiento. Personas imperfectas que están conociendo, no aprendiendo a amar, porque no vamos a aprender. El amor es derramado por el Señor por medio del Espíritu. No es un amor que se aprenda con teoría, es un amor que lo recibes así como hemos sido, pero que Él, a través de su Santo Espíritu, transforma las vidas. Amén. Sí han sido lastimados, también hemos sido lastimados. Y el Señor dice: yo quiero que se gocen conmigo cuando alguien se arrepiente. Amén. Si hay un ministro que tiene que arrepentirse, no lo juzguemos. Gocémonos, porque nadie sabe las batallas que tienen, pero los hemos muchas veces cuestionado. Si hay una oveja también, porque a veces creemos que los ministros son perfectos. Ellos también fueron llamados de la imperfección para ser revelado el perfecto a través de nosotros. Porque el Señor le plació, como dice el apóstol Pablo, de que Jesucristo fuera revelado a nosotros, no, Él en nosotros. Que lo que antes éramos ya no somos, que lo que antes criticábamos ya no. ¿Qué culpa tiene una persona, iglesia, que el Señor la levante, la llena de Él para dar? A veces en vez de recibir gozo, recibe piedras. Porque es fácil, iglesia, criticar lo que otro está haciendo, pero nadie sabe las batallas que uno tiene que librar. La misma batalla que el Señor rechaza de los que le has dado. Escrito está que eso va a pasar. A veces no se han dado cuenta, porque el Señor dice: oren por sus pastores, ellos velan por sus almas. Porque a veces nos velamos, pero no velamos, iglesia, por nosotros mismos, sino porque Él nos ama.
Y Él sabe las batallas que están teniendo. Y a veces, en ese mismo momento, están murmurando de los ministros. Están hablando, me parece que lo hizo mal. Yo lo podría hacer mejor, hazlo. Hazlo mejor. Hazlo. Porque la mies es mucho y los obreros son pocos, iglesia. Hazlo. Pero también hay que reconocer que a veces el agotamiento y el cansancio hace que pase lo que pasó con Moisés, golpear la roca. Esto es lo que pasa en medio de la iglesia. Pero reconocer cuesta. A mí no me avergüenza reconocer, porque sé que ahí está el poder de Dios en mis debilidades. Yo me gozo y me glorío en mis debilidades, porque ahí es donde el Señor muestra el poder. Para los que escuchan y no me conocen, yo no me avergüenzo de decir la verdad, porque Él es el que merece la gloria y no los hombres. El perfecto es Él, perfeccionando a nosotros. Es tiempo de pedir perdón y ponernos en cuentas, de gozarnos, iglesia, de que estemos permaneciendo, de gozarnos porque la hermana vino ayer y vino hoy, estás ahí, estás firme, estás permaneciendo firme y gozarnos, iglesia. Nadie sabe la batalla que tengo yo para estar aquí y que tienes tú para mí. Y a veces pensamos en nosotros mismos, en la batalla que nosotros tuvimos, pero a veces antes de pararnos aquí hay batallas. Y nos tenemos que negar a nosotros mismos por amor a las almas. Dejar el dolor a un lado, dejar el rechazo, dejar las preocupaciones, por pararnos aquí y darte lo que Dios, porque si diéramos lo que hay, pues, lastimaríamos al cuerpo. Porque lo que Él da aquí es para ti, para mí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Escucha, ¿dónde hay gozo? En el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Sabemos que el cielo se goza, ¿cierto? Amén. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿quién no necesita arrepentimiento? Porque una cosa es creer en los justos y otra cosa es ser justificado. Él vino por pecadores y no por justos. Y hay quienes creen que no necesitan arrepentimiento. Él está por la perdida y Él vino por la perdida. No importa la condición en la que esté, el Señor vino por la oveja que está perdida. Él vino por pecadores y no por justos. Él vino por enfermos y no por santos, iglesia. Él es mi Señor, el que nos habla en esta noche. El que nos habló en todo el día y el que nos habla en esta hora. 8. Otra parábola. Parábola de la moneda perdida. Ya vemos quién se goza al cielo, ¿cierto? Primero, ¿quién se goza? Mi Jesús. Luego, el cielo. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Enciende una lámpara. El Señor va a encender una lámpara, Él los llama lámparas. Él es la luz. Y Él enciende esta lámpara para ir a donde están los perdidos. Escucha, Él nos llama lámparas. Y estamos siendo encendidos por el que está perdido en nuestra casa, por el que está perdido en nuestra familia, por el que está perdido en el barrio. Pero hay que encender la lámpara, porque un ciego no puede guiar a otro. Por eso nos llama para encender estas lámparas, iglesia. Mira, no enciende la lámpara y barre la casa donde estaba perdida. ¿Dónde estaba perdida? En la casa. ¿Sí? Escucha. Y la busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: ¡gozaos conmigo! Porque el que estaba en mi casa perdido ha recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hay en la propia casa de uno así? La propia familia, perdidos en las drogas, el alcohol,
aflicción, en la angustia. Gozaos conmigo. Que yo tuve gozo cuando mis hermanos llegaron a los pies de Cristo. Y debemos gozarnos de que las familias estén llegando, iglesia. Gozamos cuando sus familias se. Pero no somos así. No somos así. Así os digo que hay gozo delante de quienes. De los ángeles. ¿Quién más tiene gozo? Los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, se goza Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, se goza el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, se gozan los ángeles. Ahora entienden por qué hay fiesta, se gozan los amigos. Cuando un pecador, ahí es donde debería estar el regocijo de nosotros. Cuando esta palabra iglesia concluye y alguien vuelve al Señor, deberíamos gozarnos. Amén. 15:29. Mas él respondiendo le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus pieles con las rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. ¿Y qué? Regocijarnos. Ahora tenemos que es gozo, regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué hay cuando un pecador se arrepiente? Y regocijo. Abajo dice: con todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación. Salmo 37:4. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje? Amén. Si lo estás entendiendo, dale gloria al Señor, porque Él es el que abre nuestro entendimiento para comprender. (37, 3 y 4). Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate, goza, alégrate. Asimismo en Jehová. ¿En dónde? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu deleite es Él. Tu regocijo es Él. Amén. Ahora vamos a Filipenses 4. Con todo esto que nos ha hablado el Señor con las parábolas, ahora vamos a entender lo que Pablo quiso decir. Regocijaos en el Señor. Verso 1. Regocijaos en el Señor. ¿Cuánto? Siempre. Aquí no dice regocijaos por el Señor. Aquí dice regocijaos en el Señor. En Él. En el Señor. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, escucha, gozo y corona mía. Nuestro gozo debería ser que ustedes permanezcan en mí. Esa debería ser nuestra alegría. Este debería ser nuestro gozo. Dios sabe que sí. Amén. Dios sabe que sí.
cuando perseveran uno se goza. Y cuando retroceden uno se entristece. Dios lo sabe. Yo no tengo por qué mentir. Él lo sabe. El fruto del trabajo que hacemos para Él son sus almas. Y que no sirve que roten almas y vengan por señales, sino de que todos permanezcamos hasta el fin. Porque solo el que permanezca hasta el fin va a ser salvo. Y el Señor nos decía esta semana algo muy importante, porque a veces creemos como que no avanzamos. El Señor dijo, sí, lo he hecho. Le digo, sí. Y nos nombró a cada uno. Llevamos 3 años de discipulado. Y a veces creemos que sentimos que no podemos más para aquellos que han querido desertar. Y Él dijo, sí. Y nos decía cómo había transformado ciertas áreas. ¿Ves? En tus fuerzas no permanecerías, pero estás. Todavía estás. A pesar de las batallas que han tenido, están. Y fue precioso como nos habló. Dijo, mira lo que he hecho. Y no vemos lo que Él ha hecho por esperar lo que no ha hecho. Pero Él sí ha obrado. Él sí lo ha hecho. Él es fiel. No miremos. Digo, lo que pasa es que ustedes miran con los ojos naturales y se vieran como yo los miro. Ustedes han permanecido en mí. Porque yo así lo he permitido. No desistan. Y nos reconfortó y afirmó nuevamente nuestros pies. ¿Cuánto nos afirmó nuestros pies? Pues hoy el mensaje es para usted. Ha tenido diversas pruebas y batallas y aquí está. Porque Él es el único que las conoce, nadie más. Burlas de nuestras propias familias. Rechazo. No entiendo cómo es que mantienes tan obsesionada o obsesionada con las cosas del Señor. Y yo no veo que avanza, yo no sé para qué vaya. El Señor dice, sí lo vale, iglesia. Sí lo vale, iglesia. Vale cada segundo para Cristo, lo vale. Amén. Porque el mundo no lo valora, pero Él sí. Tal vez los pastores, los líderes no lo valoran, pero Él sí, iglesia. Lo vale. Sí lo vale. Lo vale. Para mí ha valido cada segundo que yo le he dedicado al Señor. Porque si estoy aquí en pie es por Él, no por mí mismo. Lo ha valido. Ruego a Evodia y a Sítique que siente un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos. Los nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Porque cuando habla de regocijo, habla de esto. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. No dice que cuando estemos contentos, siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Que nuestra gentileza, iglesia, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué nos lleva y qué nos quita? Perdón, ¿qué nos lleva a perder el gozo? ¿Qué nos quita el gozo? Uno de ellos es el pecado. Y otra, iglesia, está aquí el afán y la ansiedad. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quita este regocijo? En el Señor, cuando empezamos en afán y ansiedad afuera. Te desconectaste. Porque el regocijo en el Señor es teniendo la mirada en Él.
inmediatamente te desenfocas en eso, se pierde el gozo. A veces no necesitan un mes. Y les digo, porque lo he visto en una semana, con 1 o 2 días se desenfocan. Y empiezan en el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad trae quejabanza, no trae acción de gracias. No se agradece al Señor por lo que Él ha dado ni por lo que tenemos, sino que hay quejabanza y murmuración por lo que no tenemos y por lo que no ha dado. El regocijo de nosotros tiene que ser como Pablo, teniendo o no teniendo. Estar contentos en todo y por todo. Dice en todo, porque hay quienes no están contentos cuando están pasando la prueba. Dice regocíjense en la tribulación, gócense. En todo, no después de que hayan pasado, sino en ese momento. En todo. Regocíjense, porque hay agua y porque no hay. Porque hay carne y porque no hay. Teniendo y no teniendo, Pablo dice, yo sé tener necesidad, gozarme ahí, en esos momentos, y también teniendo abundancia. Pero nos falta regocijo en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué no debemos gozar? Porque nos ha dado salvación. Amén. Dice, siempre vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia, no con quejabanza. Y, escuche, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que si no tenemos afán y ansiedad, le presentamos esa situación al Señor, ahí la paz que nadie puede entender, que sobrepasa el entendimiento humano, que sobrepasa el entendimiento natural, cuando no entras en el afán y la ansiedad, sino que en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio de esto, no solamente los de afuera por apariencia, sino los de la propia casa, que es donde más ven la afán y la ansiedad, van a ver esa paz que los dio, que sobrepasa todo entendimiento. Porque nuestra paz y nuestro gozo no está en la situación, sino en Cristo. Amén. Entonces, ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar 2 cosas: nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué se turba? ¿Qué se turba? El corazón. ¿Y qué, dónde incuba estos pensamientos negativos de miedo, de temor? Si estamos en la paz de Cristo, el enemigo no va a poder turbar ni nuestra mente ni nuestros pensamientos. ¿Cómo derribamos eso? Por el gozo y el regocijo de que no estamos con el Señor o en el Señor por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que ya nos dio salvación. Y siempre estamos aquí agradecidos porque Él nos ama, porque Él me amó, porque Él no me va a amar porque de acuerdo a lo que yo haga, sino porque Él me amó. Él me amó siendo pecadora. Amén. Él me amó. Y que si yo reconozco ese amor y he recibido ese amor, lo amaré a Él. Y Él va a ser mi gozo. Y Él es mi gozo y Él va a ser mi regocijo, no la circunstancia por la que estoy pasando. No voy a orar conforme a la circunstancia, no voy a adorar conforme a la circunstancia que esté viviendo, sino en todo y por todo. Y esto es lo que le falta a la iglesia. Esta es la diferencia entre ser iglesia y ser del mundo. Porque en el mundo hay aflicción, pero dice, no temáis, ustedes no son del mundo, yo lo vencí. Amén. Porque, como decía al inicio, hay gente que tiene más fe allá afuera que la propia iglesia. Porque están afanosos. Porque alguien grita y les quita el gozo.
Porque alguien nos ofende y se les va el gozo. Escucha. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto es lo que debería estar en nuestra mente y habrá gozo de salvación. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Apagados, turbados, con ansiedad? Cuando nuestros pensamientos están así, estamos en el gozo del Señor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Cuando pierden el gozo, Isaías 51, Salmo 51. El gozo se pierde, iglesia. Si alguno ha perdido el gozo, el Señor te habla en esta noche. Si ya no hay gozo, iglesia, cuando te congregas, si ya no hay gozo cuando escuchas la palabra, si ya no hay gozo al orar ni adorar, si perdiste el gozo, el Señor te dice en esta noche. David clamó y el Señor respondió. Amén. 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Escucha. Hazme oír gozo y alegría. Hoy el Señor nos ha hecho oír gozo y alegría, esperanza. Él es tu gozo. No es la circunstancia por la que estás pasando. No es la economía. No es la salud. Nuestro gozo es Él, iglesia. Él nos está haciendo oír gozo. Dice. Y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. La palabra de Dios dice que esta palabra es refrigerio para los huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Recuerda que el gozo es parte del fruto del espíritu. Vuélveme el gozo. ¿De qué? ¿Dónde estaba el gozo de David? ¿Dónde estaba el gozo de David? La salvación. ¿Dónde debería estar nuestro gozo? En la salvación. David no se le quitó el reinado. David no se le quitó el dinero, las posiciones que tenía. David había perdido el gozo porque él conocía el gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sostiene. Porque es por el espíritu que tenemos gozo. No es precioso lo que el Señor nos habla en esta noche. Si has perdido el gozo, clama al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos da gozo. Tú y yo no hemos hallado gozo en el mundo. Entonces hoy entendimos que debemos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Porque en el momento en que tú lo aceptaste, Él se regocijó. Él se regocijó cuando tú lo recibiste en tu corazón. Hubo fiesta, ni cuenta te diste. Ese momento cuando caíste de rodillas, postrado y le dijiste, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, Señor. Tal vez el hombre no me ha perdonado, tal vez tu familia no te ha perdonado, tal vez tus padres, la palabra dice, aunque padre y madre te dejaron, Él sí te ha perdonado, iglesia, y ese debería ser el gozo, el amor que derramó en la cruz para que halláramos perdón en Él. Nuestro regocijo tiene que ser el Dios de nuestra salvación. Nuestro regocijo no tiene que ser si nos saludaron o no nos saludaron, iglesia. Nuestro regocijo no debería ser si nos gustó o no la palabra, sino lo que Él ya hizo por ti y por mí. Él, iglesia, nos sigue amando y el amor de Dios nos ha hablado en esta noche. Te habla a ti, a los que están recibiendo por enlace. Nuestro regocijo tiene que ser el Señor. La palabra dice que se levantarán los de nuestra propia casa y eso va a doler.
pero Él ha prometido que estará con nosotros, porque la paz de Él estará con nosotros. El mismo Dios de paz nos va a sostener. Y no estamos perdiendo, iglesia, sino que nos están viendo el amor de Dios que está siendo derramado en nosotros, para que en el tiempo de Dios le demos ese amor a los que nos rechazan, porque vendrán a Él, porque tendrás fruto para dar. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado. Yo te invito a ir donde estás. Nunca te vayas, iglesia, sin reconciliarte con Él. Él te está dando hoy un mensaje que necesitábamos hoy. Tómate 2 minutos más ahí donde estás. Si tienes que ponerte a cuenta, si has herido a alguien o si has sido herido. Al inicio oramos: Señor, perdona mis ofensas, y yo perdono a los que me ofendieron. Que a partir de hoy, iglesia, iniciemos como el Señor quiere, amándonos los unos a los otros, cuidándonos y regocijándonos de que tú y yo permanezcamos en Él, y orando por los que no han permanecido. No te vayas, iglesia, sin hablarle en esta noche y decirle: Señor, perdóname por no amar a mis hermanos como debería. Perdóname por no amar a tus ministros, tus líderes. Y líderes y ministros, perdóname por no amar tu grey como debería amar. Pero algo del corazón, porque Él nos está dando la oportunidad. Hay quienes escuchan el mensaje, y es el último mensaje que escucharán en su vida. No sé por qué circunstancia, pero que este mensaje te lo lleves en el alma, en el espíritu, en tu carne, de que hay abundante perdón, iglesia, de que no solamente nos han herido, sino que hemos herido, y el Señor nos está colocando a cuentas. Él mismo nos está reconciliando consigo mismo, a ti y a mí, como lo hizo con nosotros. No hay nada más precioso que reconocer. Porque un ministro que reconoce, un ministro que se arrepiente, es un pueblo que también va a reconocer y arrepentirse. Porque el Señor no quiere que vivamos de apariencia. El Señor quiere que caminemos en verdad. Amémonos, iglesia, y valoremos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Padre, te pedimos perdón. Te hemos fallado, Señor, si hemos lastimado tu grey. Perdónanos, Señor, por no ver a veces como tú ves. Porque tú sabes qué batalla libra cada uno de mis hermanos y qué batalla libramos nosotros. Una batalla que batallaremos hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia, o hasta que nos llames. La batalla de la fe. El justo por la fe vivirá, Señor. Y tú le has dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y tú quieres que esa fe crezca, Señor. Que todos no tenemos la misma medida, y que tenemos que entender esto, Señor. Que tenemos que ayudar a los débiles en la fe, Señor. Por eso te pedimos perdón. Y te bendecimos por esta palabra, Señor, que ha traído refrigerio a nuestros huesos, Señor. Que afirma nuestros pies en ti. Bendigo a mis hermanos, a los que están conectados en enlace. Aquellos, Padre Santo, que llegará esta palabra. Porque con la palabra tuya basta, Señor. Porque es tu palabra la que tiene el poder. Es tu palabra la que tiene la autoridad. Es tu palabra, Señor, la que da vida. Yo bendigo, Señor, este ministerio. Y bendigo, Señor, las redes sociales de este ministerio, para que llegue este mensaje donde tiene que llegar. Y si hay un pecador que se arrepiente, ha valido la pena predicar en esta noche. Habrá fiesta en los
cielos, se regocijarán los cielos, se regocija el Señor Jesús, se regocijan los ángeles de Dios y se regocija Dios mismo y aquellos que somos tus amigos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.